Ludomotricidad, más que simples juegos. Conceptos. La educación física es aquella disciplina que abarca todo lo relacionado con el uso del cuerpo humano, ayudando a la formación integral de cada ser humano. Los medios utilizados son el juego motor, la iniciación deportiva, el deporte educativo, recreación, etc. La corporeidad es la percepción del cuerpo y movimiento motriz, dándole una expresión al mismo. Son elementos característicos y distintivos que por medio de la educación física van formándose e identificando individual y colectivamente en la especie humana. La competencia motriz es un proceso dinámico que evoluciona y cambia según la edad de la persona, sus capacidades y habilidades. Se entiende como la capacidad para dar sentido a su propia acción, orientarla y regular sus movimientos. Comprenden los aspectos perceptivos y cognitivos. La lúdica implica visualizar el juego como instrumento de enseñanza y aprendizaje eficaz, tanto individual como colectivo. Es establecer de forma sistemática e intencional, pero sobre todo de manera creativa, el mayor número de interacciones entre los sujetos. La motricidad es un conjunto de funciones nerviosas y musculares que permiten la movilidad y coordinación de los miembros, el movimiento y la locomoción. Los movimientos se efectúan gracias a la contracción y la relajación de diversos grupos de músculos. Ludomotricidad es la utilización de la lúdica que favorece la motricidad humana a través de sus acciones motrices vinculadas con alegría, placer, gozo y disfrute para generar un aprendizaje y dirigido con interacción pedagógica. El juego motor es una organización que incluye todos los tipos de situaciones motrices en forma de actividades lúdicas que comportan conductas motrices que significan y que pueden cumplir distintos objetivos pedagógicos, recreativos, de grupos y culturales. En sí, todas estas cosas ayudan a que la educación física pueda ayudar a los niños a desarrollarse y a tener habilidades motrices, también de coordinación. No solamente son juegos puestos porque sí, todo en la educación física tiene un porqué y es en sí una materia muy importante para el ser humano. Teorías clásicas y modernas acerca de los juegos. Teoría clásica. La teoría fisiológica del recreo. Fraser-Schiller, también llamada del exceso de energía o de la potencia superflua, fue planteada por el inglés Herbert Spencer en 1855 y por el alemán Fraser-Schiller 1961. Según Spencer, el hombre no tiene que dedicar toda su energía a satisfacer sus necesidades básicas, así que el juego le sirve para liberar o derrochar el excedente de energía que no consume. El hombre invierte esa energía en actividades superfluas que no son necesarias para la supervivencia, como el juego, sobre todo si es de carácter físico-motor, aplicando a la infancia del organismo infantil. También suele acumular una energía o tensión que no se gasta en ninguna ocupación física o cree importante, así que utiliza el juego como sustituto del trabajo. La teoría de recapitulación. Del atavismo o recapitulación, Stanley Hall, también llamada antropología o del atavismo, fue definida por el psicólogo americano Stanley Hall 1904, basándose en las ideas de Darwin sobre la evolución de las especies. Hall explicó el orden de aparición de los distintos tipos de juego en la vida del niño, argumentando que el niño imita actividades de la vida de sus antepasados, de tal forma que representa simbólicamente la diferencia de etapas de la evolución del hombre. Así, durante la etapa animal, los niños trepan o se columpian con los primates. En la etapa salvaje realizan actividades de rastreo, caza y escondite, como los depredadores de la etapa. Nada interesante por los animales. En la etapa neolítica juegan a las muñecas o a cavar en la arena
como las primeras sociedades agrícolas. Finalmente, en la etapa tribal, juegan organizados en equipos. Teoría programativa o del prejuicio. Del ejercicio preparativo Carte Gros Prick. Fue sistematizada por el alemán Karlsruhe 1896 y 1809. Es una forma de ejercitar o practicar una serie de destrezas, conductas e instintos que serán útiles para toda la vida adulta. Por lo tanto, el juego parte de una predisposición innata que lleva a las personas a esta activa y su potencia y sus cualidades y sus funciones biológicas con el fin de adaptarse el medio. Así, el juego es una forma primordial de aprendizaje definido por una serie de conductas estratégicas que permiten a los individuos desarrollarse y sobrevivir. Teoría moderna. Teoría general del juego Buitending. A diferencia de Grohr, Buitending 1935 pensó que el juego es una consecuencia de las características propias de la infancia, que son completamente diferentes de las de la edad adulta. El juego es una forma de expresar la autonomía del niño y está determinada por tres grandes impulsos. En primer lugar, el impulso de la libertad, en el que se expresa la necesidad de eliminar los obstáculos del medio y los elementos de cortar la autonomía. En el segundo lugar, el deseo de fusión o integración con los que nos rodean, de parecernos a los demás. Juego y psicoanálisis. Según Freud. Teoría físico-analítica. Según Fred Hartman, Freud consideró el juego como un medio para expresar y satisfacer las necesidades. Por eso lo vinculó a la expresión de los instintivos y particular al instinto del placer. Pero el juego también puede cumplir las funciones de expresar los sentimientos reprimidos, los proyectos de la inocencia y a realizarse de los deseos. Inmediatamente en la actividad lúdica, el niño manifiesta sus deseos insatisfechos y puede incluso revivir experiencias desagradables. El niño se convierte en actor y representa esos aspectos negativos de la realidad, canalizando la angustia y reconstruyendo lo que le ha sucedido en el pasado. Vygotsky y Elkow. Escuela soviética. Teoría sociocultural del juego. Para estos autores, el juego nace de la necesidad de conocer y dominar los objetos del entorno. La actividad lúdica constituye el motor del desarrollo en la medida en la que crea continuamente lo que Vygotsky denominó zonas de desarrollo próximo. Esta zona es la distancia que hay entre el nivel de desarrollo determinado por la capacidad de resolver un problema, sin duda, sin la ayuda de nadie, y en el nivel de desarrollarse potencial determinado por la capacidad de resolver un problema con la ayuda del otro. El juego adquiere un carácter marcadote social. Y esto sería todo. Espero y les haya gustado. Buenas tardes, mi nombre es Axel Daniel Solano Mena de segundo C y a mí me tocó explicarles la clasificación del juego. La clasificación del juego nos permite tener un esquema mental que nos hace entender mejor los juegos que los niños realizan y nos ayuda a seleccionar las propuestas de juego que los educadores pueden hacer. Los juegos pueden ser clasificados en base a el espacio en que se realiza el juego, el papel que desempeña el adulto, el número de participantes, la actividad que realiza el niño, el momento en que se encuentra el grupo. Y eso es todo. ¿Qué tal? Espero que se encuentren bien todos. Bueno, yo soy Francisco y les voy a presentar los elementos estructurales del juego. Los elementos que se deben de tomar en cuenta o los que conforman un juego, ya sea de cualquier tipo,
Sería el lugar de interacción de los jugadores, es decir, donde se va a llevar a cabo el juego. Por ejemplo, si es un partido de fútbol, pues obviamente en una cancha, en el estadio, etcétera. El siguiente sería el tiempo dividido en lapsos de acción y descanso. Esto creo que se entiende bastante bien, ya que es cuánto va a durar a lo mejor el juego, o si va a tener tiempos, o cuánto tiempo van a tener para descansar los jugadores, etcétera. El siguiente sería jugadores, los sujetos de acción. Estos se dividen en compañeros y adversarios. Es decir, por ejemplo, vuelvo a tomar el ejemplo del fútbol. Si, por ejemplo, los que son de un equipo, obviamente son los compañeros, y los que son del otro equipo, ya la redundancia, son obviamente los adversarios. La siguiente sería la meta o el objetivo a cumplir. El siguiente sería herramientas o instrumentos, bien sean móviles, interactivos o los obstáculos. Esto quiere decir con qué se va a llevar a cabo el juego, si con aros, conos, una pelota, un balón, etcétera. Y la siguiente y la última sería las reglas que impartan orden e igualdad de condiciones. Esto quiere decir lo que viene siendo el reglamento del juego que se va a llevar a cabo. La siguiente sería tipos de juegos. Bueno, los primeros juegos a nombrar serían los juegos de agón, o mejor conocidos como los juegos de competición. Esta es la forma más pura de mérito personal, cuyo componente esencial es la lucha. Se apoya en la destreza de los participantes e incluye los juegos que incitan el deseo de vencer. Un ejemplo claro de este juego sería, por ejemplo, el juego de la cuerda, que bien hay dos equipos, obviamente los unos son rivales de los otros, y obviamente todos tienen el deseo de ganar, unos jalando para otro lado y otros hacia el otro lado. Los siguientes juegos son mejor conocidos como los de simulacro o los de imitación. Estos son manifestaciones en las que el participante busca ser otro, desplegando una actividad de una situación imaginaria. El jugador se convierte en una figura ilusoria y se comporta como tal. Esto quiere decir, bueno, un ejemplo de estos juegos sería, por ejemplo, el juego de los pajaritos, que te decían que tú ibas a ser el pajarito de color amarillo o no sé, de cualquier color. Y pues otro ejemplo de esto sería el juego de, a lo mejor, no sé cómo se le llame, pero cuando bailas, que por ejemplo el juego de, no sé, te ponen la canción del pollo y pues tienes que bailar tú actuando ser un pollo. Los siguientes juegos son los de Vértigo, que tienen como fin principal la producción de placer mediante la desestabilización, la turbación o disminución temporal de las capacidades físicas del participante. Esto quiere decir, pues obviamente de nosotros. Estas causan sensaciones de pérdida de equilibrio, desconcierto, nerviosismo, etcétera. Algunos ejemplos sería el parkour, el toro mecánico, juegos o los deportes extremos. Obviamente aquí creo que están de más los ejemplos, pero bueno, un ejemplo de este sería, por ejemplo, los juegos de la feria, los juegos mecánicos que te voltean de cabeza, como el King Tower, etcétera. O, por ejemplo, también entran aquí los deportes extremos, ya sea como el paracaidismo, el alpinismo, etcétera. El siguiente juego serían los juegos de azar, que su resultado no está supeditado a la habilidad del participante, sino que por el contrario, se abandonan a los mandatos del destino. Su principal objetivo no es vencer a un rival, sino triunfar sobre el destino. Un ejemplo de esto, bueno, aquí puse algunos que serían la ruleta, el bingo, la lotería, puede ser también la baraja o el dominó, etcétera. El último sería el juego de simple ejercicio o los sensomotores. Estos juegos son primitivos de simple funcionamiento, cuya principal característica es el placer de la acción de descubrimiento del mundo. Surgen como placer funcional y medio para que el niño mediante los movimientos se desarrolle y, bueno, principalmente desarrolle el sistema nervioso. Estos son, por ejemplo,
desde bebés que nos van dando las sonajas o que la pelotita, todo este tipo de juegos son los que enfocan. Y bueno, esto sería todo y gracias.